Tal y como les habíamos prometido, está con nosotros el prestigioso abogado Emanuel Esquea Guerrero, con quien vamos a hablar sobre diferentes temas, pero antes de darle la bienvenida, don Emanuel, bienvenido a su programa Verdades al Aire, mucho tiempo sin verle. Sí, muchas gracias, Adolfo. Tú sabes que me satisface a mí bastante estar aquí compartiendo contigo. Es una vieja amistad de larga data y aunque nos vemos así fuera de cámara, para mí es un placer estar aquí acompañándote. Gracias. Para mí es un placer y un honor. Don Emanuel, quisiera comenzar de inmediato preguntándole su valoración sobre los resultados del informe jurídico que usted preparó respecto a una encomienda que le hizo el presidente de la República. Mira, el presidente en su discurso del día 27 de febrero, si mal no recuerdo, ¿fue el 27 de febrero? Sí, 27 de febrero. Hizo alusión a la contratación de las carreteras que se han denominado Autopista del Nordeste y Boulevard Turístico del Atlántico. Y yo recibí el encargo de hacer un estudio de esos contratos, porque hay un contrato escrito y otro no escrito. El primero ese encargo fue gratuito, perdóname. ¿Perdón? ¿Fue gratuito ese encargo? No he pasado factura todavía. Ok, pero no fue grande. No he pasado factura todavía. Bien. Eso no se ha hablado. Ok. Entonces, yo rendí un informe el 20 de julio pasado y las conclusiones de ese informe ya se han conocido a través de la prensa, pero te puedo resumir. Mi conclusión fue sugiriéndole al gobierno que enviara ese expediente al Ministerio Público, porque en mi criterio se habían cometido serias violaciones a la Constitución y a las leyes. ¿Cuáles fueron esas violaciones? Mira, la primera es que lamentablemente la violación comienza por parte del mismo propio gobierno, que suscribe un contrato con una sociedad en su momento inexistente. Se produce la firma de un contrato en el año 2001 con una compañía que no era tal, porque había estado ilegalmente constituida. Entonces, eso es la primera falla que hay de entrada. Y se supone que el gobierno debió saberlo. Sí, todo se supone. Entonces, ese contrato, independientemente de esa firma un tanto cuestionable, era el producto de, según dice el mismo contrato, de un concurso, de una licitación que se había hecho, que comenzó en el 98, siguió en el 99 y concluyó en el 2001 con esa firma de ese contrato. Ahí hubo serias anomalías, porque el contrato habla de una licitación que se hizo en el 98 y 99, pero las condiciones del contrato son diferentes a las que estaban en el pliego de condiciones de ese concurso. Para ponerte un caso, en el año 98 se hace una licitación para la construcción de 4 tramos carreteros que van desde la Autopista de las Américas hasta 64 kilómetros hacia Rincón de Molinillo, no llegando a Rincón de Molinillo, hacia Rincón de Molinillo. Ese fue el concurso que se hizo en el 98. Pero ese concurso no concluyó. Y luego en el 99, un año después, se dice que el mismo concurso continúa, pero esta vez se le añade un tramo de carretera cuya extensión es de 125 kilómetros. No es el mismo concurso ya. Uno de 64, otro de 125 kilómetros. Pero además, el primero hablaba solamente de la construcción de un tramo de carretera, el segundo habla ya del financiamiento de 125 kilómetros. Entonces no es el mismo concurso. Entonces no son las mismas condiciones. Sin embargo, en el contrato se dice que es sobre la base de ese concurso. Pero no obstante eso, cuando se firma el contrato, no solamente se comete un error, vamos a llamarle así, un dolo, yo diría, una violación a la ley, una falsedad, sino que este contrato ya
contiene construcción, financiamiento y concesión. Algo que no estaba en el concurso. Es decir, que se hizo un contrato sin concurso previo. Sí. Entonces, ese contrato tiene serias anomalías, tiene serias irregularidades, un desequilibrio completo. En Pero contra del lo Estado hizo la dominicano. autoridad, digamos, que tenía las competencias jurídicas para hacer. ¿Cómo podría de repente el Estado, el gobierno, asumir esa carretera como sí y no, solicita? sí y no. Porque te puedo decir que ese primer contrato lo suscribieron las autoridades de obras públicas con un poder del presidente y fue al Congreso. Y el Congreso conoció y aprobó ese contrato. Sin embargo, el Congreso violó la Constitución ahí. ¿En qué aspecto? Porque la Constitución señala que el Congreso no puede aprobar actos del Poder Ejecutivo que sean contrarios a la ley. Y ese contrato era contrario a la ley porque la ley exigía un concurso. Entonces un contrato que fue aprobado por el Congreso violando la ley, hay creo que un artículo 129 de la actual Constitución y de esa época era la Constitución del 94, no recuerdo el artículo 64, no recuerdo, establecía la obligación del Congreso Nacional o el impedimento al Congreso Nacional de aprobar contratos que violaran la ley. Es obvio que hay varias violaciones legales y administrativas, pero por y parte del propio gobierno. Y constitucional. Sí, pero básicamente se nota cuando uno lee el contrato que esas violaciones fueron propiciadas por las autoridades del gobierno. Sí, consecuentemente, nadie puede prevalerse de su propia falta para alegar la destrucción de un contrato. Eso, ¿Cómo podría? No, eso es un criterio equivocado. El argumento tuyo de que como fue el gobierno no puede invocar eso es falso. Te voy a poner un ejemplo Perfecto. que aclara la situación. El Congreso Nacional aprueba leyes, Sí, claro. y el Tribunal Constitucional las anula. Es el mismo gobierno. Son diferentes El mismo Estado, no el mismo gobierno. El mismo Estado, el mismo No, pero depende como tú lo quieras ver. Si tú quieres decir que el gobierno es el poder ejecutivo nada más, eso es otra cosa. Pero el gobierno se entiende todo el estamento jurídico del país. Una cosa es, el Estado y el gobierno se confunden cuando se habla de estructuras administrativas, porque dentro del consenso de lo que es la administración pública, también están los tribunales, que son parte de la administración pública. Parte del Estado. Parte del Estado. No del gobierno. Bueno, por ejemplo, una decisión del Constitucional no atañe al gobierno. Si tú quieres, podemos entrar en esa discusión a fondo, pero insisto, en el lenguaje coloquial, en el lenguaje, diríamos, ordinario, cuando se habla de gobierno, se entiende que están comprendidas todas las estructuras del Estado. Bien, ¿qué podemos hacer ahora para desbaratar? Usted sugiere que el gobierno puede intervenir. Fíjate una cosa, pero quiero ser más específico. Muy bien. Si tú ves la Constitución, dice que el gobierno de la nación se divide en 3 poderes. No dice el gobierno del Estado. No dice el Estado se divide en 3 poderes. Dice el gobierno de la nación se divide en 3 poderes. Entonces, los 3 poderes son el gobierno, porque lo dice la Constitución. Entonces, creo que eso está bien aclarado ya. ¿Tú me decías ahora? Vamos a asumir que haya posibilidades. ¿Qué hacer? ¿Cómo hacer eso? ¿Cómo materializar lo que usted propone en su informe? Que el gobierno asuma yo propuse que ese expediente fuera al Ministerio Público. El Ministerio Público abriera entonces un expediente para hacer una investigación, porque el caso mío, por ejemplo, yo no tenía facultad, ni lo pretendía tampoco, llegar a la parte de que pudiera hacer una investigación desde el punto de vista penal, porque eso no me corresponde a mí, pero sí le corresponde al Ministerio Público. Entonces, un contrato... Pero usted evidenció debilidades penales. Sí, evidencié debilidades penales, pero no me correspondía a mí claro. establecer responsable de esas debilidades penales. Un informe que no es vinculante. No, pero que esas debilidades penales corresponden al Ministerio Público, si es que la hay. Yo mencioné, aduje y demostré violaciones legales, porque el informe que nosotros hicimos, es bueno señalar, que tiene 45 anexos, documentos firmados por las partes. Ahí no hay nada de invento. Todo lo que existe en el informe está corroborado por los documentos del lugar. E inclusive hay documentos que no se anexaron porque no venían al caso, pero hay cosas peores.
si el Ministerio Público le metiera el bisturí a ese expediente, encontraría cosas peores de las que yo digo en mi informe, porque no lo puedo decir porque son de carácter penal y a mí no me correspondía. Entonces, pero fíjate, cuando se cometen violaciones a las leyes, yo me resisto a pensar que esas violaciones son gratuitas. Se presume que ahí hay algún interés, entonces ese interés le corresponde al Ministerio Público determinarlo. ¿Quiénes se beneficiaron de esas violaciones legales? Mientras tanto, ¿podría el Estado, el gobierno, asumir la directriz? Sí, yo recomendaba que se enviara arriba, perdóneme, que el gobierno asuma la carretera sin que haya una decisión del tribunal. Por eso mi recomendación era que se enviara el expediente al Ministerio Público. El Ministerio Público podía solicitar al juez de instrucción una medida una medida de incautación, una medida tendente a preservar los bienes que son objeto de cuestionamiento, y entonces el Estado, el juez podía decir que el Estado se hiciera cargo y ocupara esos bienes, tanto muebles como inmuebles que están. ¿Se midió la consecuencia jurídica a nivel internacional que eso podría acarrear? O sea, la decisión que usted sugiere. Mira, por encima de las consecuencias jurídicas están las consecuencias diríamos legales, y más que jurídicas, legales, están las consecuencias de la moralidad pública. Entonces un Estado no puede, bajo el pretexto de que ese contrato está bien amarrado legalmente, hacerse connivente ni apañar esa situación, porque eso es un mal ejemplo, ¿entiendes? Entonces estaríamos nosotros validando situaciones invalidables. Usted fue puesto allí precisamente por sus condiciones morales y por sus conocimientos legales. Y más por lo segundo que por lo primero. Exactamente. Y bueno, lo digo yo. Para mí usted tiene todos los conocimientos en los dos ámbitos que yo quiero destacar. Te lo agradezco. Y el presidente de la República, que es un hombre inteligente, puso a Emanuel, no fue a lo loco. Pero los resultados de las investigaciones de Emanuel parece no serán tomados en cuenta. ¿Qué le parece? No sé, no te podría decir, porque fíjate, en mi informe yo fui muy claro. Yo señalé mi criterio y señalé al mismo tiempo, indiqué que si por razones atendibles el gobierno entendía que debía de negociar eso, pues estaba no era yo quien podía oponerme, y además es su derecho también. Y le señalaba cuál era el procedimiento para una negociación. ¿Cuál es el procedimiento para negociar? Bueno, el contrato establece que hay un proceso de amigable, composición amigable. Si hay diferencias, nos ponemos de acuerdo amigablemente. Si no, devolver parte de lo que han robado. Bueno, no sé, las diferencias se pueden dirimir conversar entre las personas, ¿verdad? Entre los co-contratantes en este caso. Si esa parte no era exitosa, entonces había una parte de un amigable componedor, recorría a un tercero que sirviera de intermediario, y si no, entonces estaba el arbitraje. Entonces un expediente como ese tú lo podrás llevar a cualquier tribunal de arbitraje del mundo, y de que tú le señales las violaciones de carácter penal que tiene ese contrato, no creo que haya árbitro del mundo que se resista a reconocerlo. Entonces la mejor opción para el Estado es no negociar, sino llevarlo. Bueno, pero es una decisión política que no pero yo le pregunto a usted. No, esa es una decisión política. Los gobiernos tienen muchas alternativas, y hay muchas visiones. Como tú señalabas hace un momento, en qué medida al gobierno le interesaría, por ejemplo, entrar en una polémica de ese tipo. Y a un tribunal internacional. O arbitrajes. Pero en qué medida le convendría o no. Aquí hay gente que le tiene miedo al arbitraje porque la República ha perdido varios casos de arbitraje, pero es porque han sido infundados. Pero un caso como este, en el que manifiestamente se ha violado la Constitución, la ley, y además el Tribunal Penal pudiera determinar quiénes se beneficiaron de eso. Entonces, un caso como ¿y qué persona en el mundo, árbitro o no, podrá negar realidades como esa cuando se le presenten? ¿Hubo corrupción, a su entender?
en el manejo de esos contratos? No, yo no diría que hubo corrupción. Yo sí digo ahí en el informe que hubo violaciones a la ley y que yo me necesito pensar que esas corrupciones han sido graciosas. Es un criterio mío, que ahora no me corresponde a mí determinar si hay corrupción o no. Bueno, vámonos a una primera pausa comercial, regresamos en 2 minutos con esta interesante entrevista con Emanuel Esquea Guerrero. Bien, continuamos con esta interesante entrevista con Emanuel Esquea Guerrero. Don Emanuel, hay otro tema que quiero tocar con usted, y es la decisión que ha tomado el Tribunal Superior Administrativo respecto a la no construcción del aeropuerto de Bávaro. Tengo entendido que usted es abogado de una de las partes. Sí. ¿Qué le parece esta decisión que ha sido en contra de las pretensiones de su parte? Mira, yo soy un abogado de larga data. Yo me gradué en el 67. De allá para acá he corrido mucho. Y siempre me he ganado la vida como abogado. No sé hacer otra cosa. Si yo quisiera ser periodista fuera un fracaso, porque no lo sé hacer. En los tribunales uno gana y pierde instancias, gana y pierde pleitos. Los pleitos en los tribunales tienen diferentes instancias, round, como diríamos en el boxeo. Sí. Entonces, ciertamente hubo una primera decisión muy lamentable. Me da pena que esos jueces hayan tomado una decisión como esa. ¿Por qué? Bueno, porque esa decisión contraviene principios elementales del derecho constitucional y del derecho dominicano. ¿Cuál es el principio? Por ejemplo, ¿tú te imaginas que el Tribunal Constitucional haya en reiteradas ocasiones establecido el principio del respeto a los derechos adquiridos, que lo dice la Constitución? La misma ley dispone que los actos administrativos, hasta que no sean declarados nulos por un tribunal, no dejan de tener vigencia y validez. Sin embargo, el director de aviación del Instituto de Aviación Civil sí, suspendió un acto administrativo unilateralmente. Pero se supone que ese acto administrativo había sido otorgado de forma irregular. Es que aunque hubiera sido de forma irregular, él no puede alegar su propia parte. No, que él no tiene facultad para eso, se lo corresponde al tribunal. Bueno, el artículo 45 de la ley 107-3. Sí, mira, el país está organizado en estructuras administrativas y una de ellas es el Poder Judicial. Entonces, la administración no puede actuar usurpando las funciones que corresponden al Poder Judicial. Entonces, y sobre todo cuando la misma ley lo dispone. Entonces, eso es muy sencillo. Entonces, el director del Instituto de Aviación Civil tomó una decisión suspendiendo un acto administrativo favorable de manera unilateral. Entonces, pero el fundamento, porque el fundamento no, pero es que no tiene fundamento. Es como que yo maté a uno y tú me condenes, tú no tienes facultad para condenarme. Yo lo maté. Yo soy un asesino, pero tú no tienes calidad para condenarme. Lo que hace esa institución del Estado es elevar un recurso de lesividad. Y ustedes lo que solicitaron fue una excepción de nulidad. No hay recurso de lesividad. Hay declaratoria de lesividad. Esa es una resolución que puede dictar la administración, pero quedarse ahí. Puede declarar lesivo un acto administrativo y entonces tiene que llevarlo al tribunal administrativo para que el tribunal administrativo decida si ese acto administrativo que fue declarado lesivo tiene fundamento o no. Y ese ha sido el fallo del Tribunal Superior Administrativo. Él acoge el recurso de lesividad. Pero un recurso de lesividad que falla a favor. Que violó la ley y la Constitución y los principios constitucionales, porque ese recurso de lesividad fue proclamando lesivo un acto administrativo favorable, y al mismo tiempo que declaró lesivo ese acto administrativo favorable, suspendió el acto administrativo y no puede suspenderlo porque eso le corresponde al tribunal. Entonces el director de Aviación Civil violó la ley, la Constitución y los principios constitucionales. Lo que usted dice se supone que también lo saben los jueces de ese tribunal. Por eso me lamenté que esos jueces dictaran esa sentencia. ¿Qué usted cree que primó entonces? Para que ellos, sabiendo... Los jueces no son infalibles, los jueces se equivocan también. No, mira, aquí hay gente que creen que cuando un juez te falla en contra, se vendió. Yo no creo eso.
Yo no creo eso porque si no, yo no hubiera ejercido la profesión. A mí me fallaron en contra tantas veces. Una vez más. Una vez más. No, porque para eso el sistema judicial del mundo entero establece los recursos. Entonces, este caso lo conocieron 3 jueces, 3 honorables jueces, no tengo nada contra ellos, creo que hicieron su papel. En mi criterio, fallaron mal. Bueno, pero ese es mi criterio, el de ellos es ese otro. Entonces, ahora iremos a la Suprema Corte de Justicia. La Suprema Corte de Justicia tendrá que conocer de esa sentencia y tendrá que casarla o validarla. Ya veremos. ¿Cuándo irá por ante la Suprema Corte? Estamos preparando el recurso. La semana que viene vamos a depositarlo y entonces la Suprema Corte de Justicia es muy lenta aquí porque tiene mucho trabajo, pero esperamos que se resuelva lo antes posible y esperamos ganar también esa instancia. Cuando den la sentencia quiero que tú me entrevistes nuevamente para que hablemos de ese fallo. Eso es un trato. Ok, un trato. Mire, Manuel, hablando de justicia, su valoración sobre la justicia, la forma en que se ha manejado el Ministerio Público en este proceso, en este gobierno, ¿cómo usted la valora? Mira, yo no puedo hablar mal de la justicia porque yo estaría hablando mal. Pero te estoy dando una respuesta. Sí, okay. Entonces, te digo que yo no puedo hablar mal de la justicia porque estaría hablando mal de mí mismo, porque yo soy parte de la justicia. Yo me gano la vida en los tribunales. O sea, la justicia no solamente son los jueces, también los abogados formamos parte de la justicia. Mira, la justicia ha tenido muchos fallos tradicionalmente en la República Dominicana, pero hemos ido avanzando. Lentamente, pero hemos ido avanzando. Por lo menos yo te puedo decir que en los más de 50 años que tengo ejerciendo la profesión, he visto los avances institucionales, de principio, legales. El Ministerio Público ha ido avanzando porque la ley del Ministerio Público creó un estamento bastante especializado con la escuela del Ministerio Público. ¿Se siente la independencia que se busca? Sí, mira, yo creo que sí. Sobre todo te voy a decir lo siguiente. Yo al principio, y esa es una confesión que hago, pensé que el gobierno no había actuado de manera, diríamos, políticamente correcta cuando se abstuvo de manejar el Ministerio Público. Ese era mi criterio porque yo decía, y lo llegué a decir en un programa de televisión, y bueno, pero el Ministerio Público es el brazo de persecución del delito que tiene el Poder Ejecutivo. Claro. Y entonces produce una acusación ante los tribunales deciden. Entonces el hecho de liberarse, de desprenderse de esa posibilidad, eso pudiera no ser conveniente. Sin embargo, los hechos, y debo admitirlo, han demostrado que fue una decisión correcta. Yo creo que fue correcta la decisión. Imagínate tú que en todos estos casos de los presos que hay ahora, no fuera un Ministerio Público independiente, estuviera acabando con el gobierno, lo hubieran tumbado ya, hubiera el argumento ese de la persecución política. Entonces, yo creo que fue una decisión, diríamos, inteligente. Sin embargo, Luis pretende que esa decisión inteligente, que fue propia de un solo hombre, que es el presidente, no sea solo de él, y trata de una reforma constitucional para que cuando no esté Luis, se siga ese mismo derrotero. ¿Te favorece modificación a la Constitución para eso? ¿Y cómo podríamos lograr eso? Una justicia independiente más allá de la voluntad. Mira, que en este caso es Luis Abinader. Mira, eso de que un hombre, eso no es culpa del presidente, eso es la Constitución que lo dice. La Constitución es la que dice que el presidente de la República designa al Procurador General de la República. Sí, pero usted sabe que si el presidente quiere meter la mano, o si los presidentes la meten, en este caso está la determinada voluntad de Luis. Pero es que no es que si la quiere, es que la Constitución le da esa facultad. Desde que tú nombras a un procurador, el procurador tiene que responder a ti. Yo me río cuando yo oigo a algunos expresidentes y algunos exprocuradores decir que actualmente hay un Ministerio Público independiente. Eso no es verdad. Es independiente porque el presidente quiso que fuera independiente. Pero estatutariamente, legalmente no es independiente. Claro. Porque el presidente lo puede quitar mañana. Entonces una persona que tú puedes quitarla cuando te dé la gana no es independiente, depende de ti. Sí. Es independiente porque el presidente quiere que sea independiente. Entonces, la idea de la reforma constitucional que yo he visto en la prensa es la de, entre otras cosas, establecer la posibilidad de que el Ministerio Público no sea designado por el presidente.
Yo no estoy en contra de eso. Yo creo que el Consejo Nacional de la Magistratura pudiera designar al procurador, así como designar al presidente de la Suprema. ¿El Consejo Nacional de la Magistratura? Sí, pudiera designar al procurador, así como designa a los jueces de la Suprema. Si queremos incluso cambiar la composición del Consejo. No, pero eso es Nacional. otra cosa. Yo he hablado del Consejo como tal, yo no hablo de su composición. Yo no he dicho que es Juan y Pedro. El Consejo, la estructura, la institución. Cambiar la estructura, a eso me refiero, doctor. No, pero yo hablo del Consejo como concepto. No importa cómo esté constituido. Está hablando del Consejo. Entonces, el Consejo que existe, independientemente de sus miembros, porque es un ente constitucional, pudiera tener entre sus atribuciones nombrar al Procurador de la República. Yo no veo por qué no. Eso garantizaría independencia, que lo nombre el Consejo. Mira, si el Consejo es elegido de la forma en que elegimos el Consejo. Mira, la independencia es algo que se garantiza de dos formas. Primero, porque el presidente que haya no ejerza presión. Y segundo, porque el titular acepte o no la presión. Porque déjame decirte una cosa. Aquí ha habido presidente de la Suprema Corte de Justicia nombrado por Balaguer que no aceptaban instrucciones de Balaguer. Ruiz Tejada, por ejemplo. Entonces, eso depende de la persona. Cuando yo veo que se habla de que jueces independientes, eso depende. Hay jueces que son tan independientes que contradicen a sus superiores, y hay jueces que son tan independientes que dependen de un diputadito de provincia. O sea, hay quienes les gusta ser serviles y hay quienes se resisten a ser serviles. Hay gente que no son incondicionales. Entonces, ahí hay que tener mucho en cuenta la personalidad, el carácter, las condiciones de la persona, independientemente de quién lo designe o no. Y cuando no se quiere hacer la cosa correcta, entonces se busca un sin carácter. Para que... A veces, o uno con carácter que sea amigo tuyo. Porque eso pasa. Hay gente con carácter que son amigos tuyos y tú te lo pones. Yo me río, honestamente. Mira, la justicia ha avanzado mucho. Eso no hay duda. Como te decía, institucionalmente, los mismos jueces también han tenido más conciencia de su papel. Pero a veces yo veo algunas manifestaciones de gente que cuando les tocó hacerlo no lo hicieron bien. Entonces ahora quieren... Te voy a poner un caso. De Leonel Fernández, por ejemplo, con quien yo tengo una amistad personal, pero políticamente tenemos diferencias. Yo veo a Leonel Fernández diciendo que no hay que modificar la Constitución porque tal como está, el Ministerio Público es independiente. Eso no es verdad, y él lo sabe que no es verdad. Porque si el presidente puede quitarlo o ponerlo, no es independiente. Pero él no quiere que toquen la Constitución porque él tiene el temor de que si se toca la Constitución, rehabiliten a Danilo, y ese es su gran miedo. ¿Usted cree? Y yo estoy de acuerdo con que rehabiliten a Danilo. ¿Y por qué? Porque yo creo que es una injusticia, y lo dije en una oportunidad, yo creo que es una injusticia que Leonel Fernández, que fue presidente 3 veces, pueda ser presidente otra vez, y Danilo, que fue presidente 2 veces, no puede hacerlo. Eso es injusto. ¿Pero una injusticia o una casualidad? Porque en un momento dado la Constitución favorecía en un momento no. No, la justicia no depende de textos. La justicia es un concepto de igualdad, de equidad. Pero hubo un antes y un después, a ver si le entiendo. En el momento en que le tocó a Danilo se estableció 2 periodos sin nada y nunca más. Cuando Leonel aspiraba, no estaba establecido así. Oye, yo no quiero centrar la discusión entre Leonel y Danilo porque a mí me son indiferentes los dos. Pero el punto es que yo particularmente quiero, y eso lo ratifico, creo que es una injusticia que yo pueda ser 4 veces presidente y que tú no puedas ser 3. Yo creo que eso es una iniquidad. Pero eso es mi criterio. Ahora, y eso no es un criterio sin tomar en cuenta el antes y un después. No, es que la justicia no es así de antes y después. Ortega dijo él que yo soy yo y mis circunstancias. La justicia no tiene circunstancias, la justicia es justicia. Por eso tiene una venda. Me refiero a que si Leonel fuera el presidente en el momento que se tomó la decisión respecto a Danilo, fuera presidente más. La justicia no se valora en función de circunstancias, insisto. Bien, pero ¿usted cree que están dadas las condiciones para modificar la Constitución y beneficiar entonces a Danilo Medina? ¿Usted cree que haya un partido que se atreva? Mira, las condiciones para la Constitución es muy difícil que puedan lograrse, a menos que no haya un consenso de los partidos. ¿Cree que lo hay? Parece una circunstancia. No sé, porque yo no estoy en partido político. Tú sabes que yo no estoy en partido político. ¿Le gustaría que lo haya?
Mira, a mí, te confieso, yo creo que hay cosas en la Constitución que deben ser arregladas, modificadas, organizadas. Pero si la quieren dejar así, hasta ahora la han modificado por conveniencias personales. Hipólito la modificó para reelegirse, Danilo la modificó para reelegirse. Entonces, no ha habido una modificación de la Constitución de 2010 con el exclusivo interés. Leonel la modificó para reelegirse, quiere decir. Te digo Danilo. Bueno, Leonel, Hipólito la modificó y Leonel también fue. Sí. Bueno, pues, o Leonel o Danilo. Te digo, estoy tan poco pendiente de ellos. Que no. Vamos a una segunda pausa comercial. Regresamos con esta interesante entrevista con Emanuel. Siempre es una cantera de conocimiento conversar con él. De las circunstancias. Acuérdate que la reforma constitucional que hizo Leonel y Miguel Vargas, que tú mencionaste hace un momento, que permitió a Leonel reelegirse, ¿verdad? Porque quitó el nunca más que Peña Gómez estableció. Esa reforma fue en una coyuntura política y se pusieron de acuerdo dos partidos. El PRD hizo causa común ahí con el PLD. En esta oportunidad no sé cuáles partidos están de acuerdo con la reforma constitucional, no sé. Me imagino que el PLD estaría de acuerdo siempre cuando le digan que van a rehabilitar a Danilo. El PLD se opone. Su criterio, ¿hay condiciones? Deberíamos. No es que las condiciones se van a presentar o no en su momento, todo depende. Las condiciones no, quizás no están nada ahora, pues se pueden dar, o quizás están nada ahora y después puede desaparecer después. Sobre los puntos que el presidente hace todos los esfuerzos para que la sociedad la ayude a modificar. Bueno, yo decía que yo no tengo inconveniente con esa reforma del Ministerio Público. No, creo que sería un paso interesante. Yo creo en un Ministerio Público independiente, yo creo en eso. Pero para eso habría que modificar la Constitución. Entonces, hay otro tipo de reformas que están en el Consejo Económico Social. Por cierto, se reunió hace unos días. Y ahí se están planteando 13 o 14, no sé cuál. Una de ellas creo que es la reforma tributaria. No sé si se incluyó o no. Algunos decían fiscal. Que sí, reforma fiscal. Sí. Ese es un tema sobre el cual yo tengo una opinión muy particular. ¿Cuál es? Yo creo que una reforma fiscal o tributaria, como se quiera llamar, tiene que ser tomada con mucho cuidado. Tiene que estudiarse muy bien. Porque esa reforma tributaria o fiscal no puede ser sobre la base de que se continúen algunos privilegios y sobre la base de que se agrave la situación de los más desposeídos. Entonces, si no es para equilibrar el pago de los impuestos, equilibrar quiere decir que todos paguemos, sí. Y para una mejor redistribución de la riqueza, eso hay que ver. Algunos privilegios, defíname algunos privilegios, ¿cuáles son? Bueno, la prensa dice todos los días que hay aquí gente que tiene privilegios, tiene prensa, exenciones. No, lo que tú quieres, yo te voy a narrar una anécdota. Yo no soy un hombre que tiene miedo de nada, porque yo no tengo intereses que defender de ninguna índole, ni los míos, porque no tengo ninguno. No, oye, a mí me pasa pero te voy a decir una anécdota, oye. Goico Morales fue vicepresidente de Balaguer, y en un momento en que estaba difícil la cosa, la policía había matado a una gente, y entonces lo agarran a él, un periodista así como tú, valiente, y lo agarran. Vicepresidente, ¿qué usted dice sobre esos muertos que hubo? Sí, es una barbaridad, pero ¿usted está de acuerdo con que cambie el jefe de la policía? Dice, usted lo que quiere es que me coma el león. No, lo que pasa es que, mire, tú quieres trabajar con el no tengo ningún problema. A mí que me coma el león, no te preocupes. No, pero tampoco es mi intención. Lo que pasa es que para mí las cosas dichas por usted no tienen el mismo valor a que la diga cualquiera. Entonces, algo dicho por Emanuel. No, pero por ejemplo, yo te puedo decir, exacto. Aquí se ha hablado mucho de que hay exenciones del combustible para algunas empresas. Yo creo que eso no es correcto. Mira, yo soy un proempresario. Yo soy partidario de la empresa, soy partidario del capitalismo, soy partidario de la creación de empleo, de la inversión pública, privada, todo lo que sea resolver el problema de la gente, yo estoy de acuerdo. Ahora,
Yo no creo que es una buena política, y no es de este gobierno, eso viene de antaño, que es una buena política favorecer determinado sector de la inversión en el interés de desarrollarlo en detrimento de los más pobres. No me parece eso. No estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. Sobre quitar las excepciones, por ejemplo, las exoneraciones. Por ejemplo, aquí se habla, aquí se habla de aumentar el ITEVI y de universalizar el ITEVI. Oye, yo estoy de acuerdo que eso se haga si todos pagamos ITEVI. Pero te voy a poner un ejemplo. Oye, qué sencillo. Tú tienes una compañía, una empresa. Sí, de comunicación. Ok, que es una separada, o SA, o SRL, lo que sea. SRL. Yo creo que tú sepas que cuando tú agarras un pasaje para Hollywood, a verte con Marilyn Monroe, y compras el pasaje por esa empresa, no paga ITEVI. Lo paga y lo puede compensar. Pero cuando Salomón va a Hollywood, paga ITEVI y no lo puede compensar. ¿Tú crees que eso es justo? No. Entonces, esos son los desequilibrios que yo me refiero. Estamos atacando hoy en día, me refiero a los medios de comunicación, los privilegios irritantes que tienen los legisladores de 2 exoneraciones. ¿Qué le parece? Mira, yo te puedo hacer la historia de las 2 exoneraciones si tuviéramos tiempo. En otro programa, si tú crees, yo te la hago, con mucho gusto. Tendremos que tener 3 programas. Bueno, pues 3 programas. Porque yo participé en esa ley de la doble exoneración. ¿Y la favoreció? Te voy a explicar la situación, si te la puedo explicar. Hubo un diputado, cuando yo fui diputado, teníamos una exoneración en el 86. Y a un diputado le quemaron el carro, los estudiantes de la UAS. Que vivía cerca de la UAS. Sí. Entonces, una comisión de legisladores fue donde Balaguer a pedirle que le dieran una exoneración a ese diputado, y me parecía justo, ¿verdad? Inclusive fueron los estudiantes de la UAS que quemaron el carro. Me recuerdo yo un carro Cadillac. Sí. A Willy Álvarez fue. Entonces, Balaguer le dijo, no, pero ustedes me están pidiendo a mí que yo dé una exoneración. Hagan ustedes la ley, ustedes son los que tienen la ley en la mano. Balaguer de sabio. Entonces los legisladores hicieron una ley. Una ley. Legislaron para su propio beneficio. Sí, porque la ley la hacen los legisladores. Pero oye, eso no estaba todavía en la Constitución en esa época. Pero oye, entonces hicieron una ley y se le dieron a Balaguer, y Balaguer dijo, no, pero ustedes no digan vehículos para campaña, pero ustedes están. No pongan G ahí. Te va a decir G o camioneta. ¿Y qué pasa? Que la ley se aprobó como G o camioneta, de que era de que pase campaña. Pero ya el asunto era que le iban a dar la segunda a Willy Álvarez y todos los otros iban a tener una segunda. ¿Una primera? Una segunda, porque a él le iban a dar una segunda también. A él le habían dado la primera, sí, y le iban a dar la segunda. Y no solamente a todos, no a todos, lo universalizaron. Okay. Entonces, en la aduana, el concepto de G y Jeepeta era lo mismo. Todos los legisladores comenzaron a traer Jeepeta. Okay. Que es un vehículo de... No deberíamos quitarla, esos tiempos cambiaron. Mira, te voy a decir una cosa. Alguien decía ayer que la exención a los legisladores debería quitarse, pero si, o esta mañana lo vi, no recuerdo cuándo, pero si el Estado está en disposición de darle a cada legislador un carro y mantenérselo. Entonces, como contrapartida, la solución, eso fue de Balaguer, la solución fue darle a los legisladores una exoneración de un vehículo a cambio de que el Estado no le diera un vehículo. Exacto. ¿Y cuál es el argumento? Oye, el argumento es el siguiente. Pero si a un director general que ni siquiera es ministro, a un director y a un ayudante director le dan un carro con un chofer, oye, ¿por qué a un legislador no? Le asignan. Le asignan. Al legislador no le asignan, se le da. Pero por favor, oye, le dan un carro, un vehículo con un chofer de gasolina. Sí. Entonces los legisladores decían, bueno, para nosotros denos eso también, pero al Estado resultaba más costoso. Okay. Entonces la solución fue darle una exoneración para que ellos compren su vehículo y ellos entonces compraran su gasolina. Esa fue la solución en ese momento de Balaguer. Ahora, con eso yo estoy de acuerdo. ¿Con qué? Con que le den una exoneración al legislador, una exoneración. Una exoneración. Con la condición de que no la pueda vender. Porque tú sabes lo que ha pasado. Que tal vez no se pueden vender. Pero, mira, lo que ha pasado es que matan la gallina de los huevos de oro, como dicen. Yo estoy de acuerdo con que le den una exoneración, pero que se aplica a ley que no se puede vender sino después de 2 años. La ley dice que no se puede vender sino de 2 años. No me gusta hablar de mí, pero yo te puedo decir, yo tuve mi exoneración como diputado, pero yo no la vendí. Yo usé mi vehículo, yo compré uno a mi mujer y compré yo uno. Entonces, tan sencillo como eso.
limitada la exoneración, porque ¿por qué tiene que traer un legislador un Lamborghini? Exacto. No, yo compré un Mercedes Phantom. No, yo compré una Jeepetica Pathfinder, Nissan, y un carro Volvo de 4 cilindros que yo tenía pequeño. Doctor, su valoración sobre esto, bueno, todos estos aspectos en contra del Congreso también, narcotráfico, los tentáculos en el Congreso Nacional, legisladores. ¿Qué hacer para evitar todo esto? Mira, he leído que se le quiere echar la culpa a la Junta Central Electoral. Yo no estoy de acuerdo. La culpa es de los partidos. ¿Por qué? Porque los partidos son los que tienen que saber escoger a quienes presentan como candidatos. Bueno, basta con que tú lleves una declaración. No basta nada, aquí todo el mundo se conoce. Todo el mundo se conoce aquí. Hasta los que no estamos en los partidos sabemos quiénes son los candidatos. O sea, que los partidos saben de antemano cuáles son. Pero claro que lo saben. Pero además hay el muestreo. Oye, aquí el problema es el siguiente, que queremos mirar para otro lado. Yo te veo a ti en un Lamborghini y yo te paro, yo soy la autoridad, y yo te paro, ven acá, Salomón, tú sacaste ese Lamborghini. Explícame eso. Vamos a ver tu hoja de la renta, vamos a ver tu renta. Vamos a ver tu renta, a ver, ¿cuánto tú te ganaste en estos 10 años? Pero además es muy sencillo, ¿por qué esos vehículos vienen a nombre de un legislador? No hacen el cambio de matrícula. Y paran un Lamborghini y está el nombre del diputado Pedro Pérez. Digo, no sé si es un diputado Pedro, que me disculpe si es ese nombre, sí, o Juan de los Palotes, qué sé yo. Entonces, a ese Juan de los Palotes hay que llamarlo porque está hablando la ley. Entonces, esos son los que quieren que cambiemos este clima de delincuencia y criminalidad que nos asocia. Cuando de alguna manera estamos contribuyendo con eso. Mira, el problema dominicano y mundial y de la humanidad es que todo el mundo quiere aplicar la ley al otro, pero no se lo aplica a sí mismo. Don Rafael Herrera, que en paz descanse, escribió una vez un editorial muy significativo, que nunca lo voy a olvidar. Decía que todo dominicano tiene un corrupto favorito. Es decir, el amigo mío no es corrupto, ese no es narcotraficante, ese no es ladrón, ese no es... No, pero que es amigo mío. Pero el otro, que no es... ese, no. ¿Qué hacer para que cambiemos ese estatus? Tenemos que comenzar cambiando nosotros mismos. No, me refiero a los partidos políticos. Usted dice que los partidos políticos son responsables de esa droga. Los partidos políticos, el pueblo tiene que tomarle en cuenta eso. Y además, de alguna manera, también, cuando eso suceda, fíjate el caso, por ejemplo. Ahora mismo hay 2 legisladores, 2 o 3, no sé cuántos, que están incriminados. 5 en total. Sí. Le ha levantado la inmunidad eso el Congreso, la Cámara. Congreso. ¿Qué significa eso? Lo ha destituido, le ha hecho un juicio disciplinario. Pero por favor, oye, ser legislador, ser funcionario público, supone que tú eres un modelo, porque tú eres el que va a dirigir el país. Entonces hay gente que no son modelos y quieren dirigir el país. No, eso no se puede. Ese es el problema. Su valoración sobre los actos de delincuencia y criminalidad que están afectando el país en estos momentos, muchos escarceos. ¿Qué pasa? ¿Tú quieres que yo te diga? Sí, señor. Mira, por fortuna yo no soy presidente, por fortuna. Yo creo que aquí hace falta un poco de sanción. Por ejemplo, si yo hubiera sido el que tuviera que tomar la decisión, oye, en Boca Chica se van el raso, el cabo, el teniente, el capitán, el coronel, hasta el jefe de la policía se va. No podemos seguir en esto. Todos los días un policía mata a uno. Provocado no, yo no sé, pero tiene que haber una otra mentalidad. Tiene que haber tolerancia, tiene que haber aplicación de la ley, tiene que haber mecanismo. ¿Cómo hace que porque tú violas la ley te maten? Eso no es así. Entonces, tiene que haber algún tipo de disciplina. Y yo hasta puse un par de estudios allá. Tiene que haber un tipo de disciplina en la policía. Usted puso un tuit en el que sugiere que los policías sean recogidos y llevados a la policía, o sea, a los funcionarios que tienen demasiado policía, todo el mundo. Yo puse un tuit diciendo que debía hacerse un censo, ubicar a cada policía, cuál es el servicio que prestan, y eliminar eso de que, tú quieres que te diga, mira, aquí vino a esta oficina, aquí, vino un ex coronel de la policía, y me dijo que cuando cada general de la policía se va, se lleva 5 hombres. 5, y es verdad. Pero 5 para que le laven el carro, para que le cuiden el perro, para que le hagan la compra, y a veces le manda al compadre un tal de choferes. Pero ¿y eso? ¿En qué país del mundo sabe eso? En ningún país. Aquí nada más. Y en los países de verdad. Entonces eso es un sistema. Es un sistema.
Pero así no puede ser. Por lo general los coroneles enganchan a sus hijos también y se los cargan ellos mismos. Entonces eso no puede ser. Que ese hijo que él se cargó compite contra un muchacho que vino de Pedernales a ser policía honesto. Sí. Y al cabo de 5 años, ese hijo del general es porque fue a la universidad, se graduó, y el de Pedernales sigue siendo un raso porque no le dieron oportunidad. Así mismo. El problema es que tenemos que crear conciencia a todos los niveles. ¿En qué está Emanuel Esquea políticamente? ¿En qué? ¿En qué está Emanuel Esquea en mi oficina, políticamente? O sea, no va a activar en política. No, yo tengo 77 años ya. Pero una pérdida para el país, que alguien como usted está en el Congreso Nacional, por ejemplo. No, yo tuve 8 años en el Congreso. Por eso mismo, por su papel. A mí me regalan un puesto en el Congreso. Yo lo rechacé, en 2 oportunidades rechacé la senaduría. Pero hoy en día a mí me regalan cualquier cargo y no me interesa. ¿Y la consultoría? No, es que ya hay otros. El relevo tiene que darse. Aquí hay mucha gente que predica, pero no da el ejemplo. No que vengan los jóvenes, yo creo que ahora hay oportunidad para los jóvenes y lo están haciendo bien. Se nos fue el tiempo, para mí un inmenso placer. Y ver que el tiempo es tan dictador cuando se trata de personas tan importantes. Bueno, pero invítame otra vez. Está invitado. Ante el país está invitado para otro. Fue Emanuel Esquea. Gracias.